Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. En la clase pasada estuvimos hablando de evaluación y ejecución simbólica, vimos cómo hacerla, hicimos algunos ejemplos y dimos lo que sería la estructura general del proceso completo para hacer un testing, que es, bueno, seleccionar un criterio de cubrimiento, buscar los caminos que satisfagan ese criterio, hacer ejecución simbólica para determinar las características de los datos que corran esos caminos, seleccionar efectivamente los datos y ahí sí finalmente ejecutar los casos de test. Vimos el análisis de flujo de datos a partir del grafo de definición y uso, era muy parecido a lo que habíamos visto en testing estático. Y vimos los criterios de cubrimiento que eran un poco más complejos y la relación de inclusión que había entre ellos. Hoy lo que vamos a ver es hablar muy brevemente de basado en experiencia y en defectos, que es muy informal, y después hablar de lo que es análisis dinámico. Cuando hablamos de testing basado en experiencias y defectos, lo que estamos hablando es del testing quizás más informal de todos, es el testing que apunta a lo que yo estoy acostumbrado a ver. ¿Sí? A veces, muchas veces, cuando el mismo equipo de trabajo se repite en distintos proyectos, tienden a tener los mismos errores. O cuando se desarrolla el mismo tipo de software, tienden a encontrarse los mismos tipos de errores. Entonces, en esta técnica de testing, que es la más informal, uno lo que hace es testear sabiendo eso. Con la experiencia que uno tiene, uno ya sabe a dónde tiene que apuntar, entonces ya uno diseña casos de test para explotar ciertas cosas. El ejemplo que siempre doy son los proyectos de TDP. Después de haber visto muchos proyectos de TDP, uno ya sabe que hay ciertas cosas que al principio salen mal. Como por ejemplo el refresh de la ventana. Uno sabe que siempre se chocan con ese problema, entonces uno ya sabe qué es lo que uno tiene que testear para decir, mira, vos estás diciendo que se mueva el personaje, pero el personaje no se está moviendo. Y esto se arregla de esta manera. ¿Está bien? Eso es básicamente el testing basado en experiencias y defectos. Hay cierto orden dentro de la formalidad, que es decir, bueno, yo en mi mente o en una lista que tengo anotados son los errores que conozco, voy recorriendo esa lista y testeando para cada uno de ellos. Y esto se puede aplicar tanto a cuestiones funcionales como más generales, como de procesos, sistemas, datos o más. Esto es lo que les estaba contando. Dentro de lo que está experiencia o defectos también está el famoso romper todo, es decir, bueno, vamos a buscar cómo se comporta esto cuando le tiramos cosas que no está esperando, ¿sí? Y uno hace pruebas de ese estilo. Eso es experiencias y defectos. Ahora lo que vamos a hablar es análisis dinámico. Al igual que cuando vimos análisis estático, que era mirar el código ya con herramientas, el análisis dinámico hace algo equivalente, es testear nuestro objeto de test mientras se ejecuta con herramientas que nos permitan analizarlo, ¿sí? El administrador de tareas de Windows es una herramienta de testing dinámico, ¿sí? Cuando yo quiero ver si la aplicación se colgó, si está consumiendo mucha memoria, cuando yo quiero ver qué está pasando con la aplicación, usar una herramienta es hacer análisis dinámico y el administrador de tareas de Windows es, por ejemplo, un ejemplo de eso. Pero lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy es con otra herramienta. Y para esto viene una introducción. Aguántenme. Nosotros cuando tenemos una función, un sistema, ¿sí? O un procedimiento y lo representamos como una función, es una función que toma un conjunto de datos de entrada que van de un dominio a una imagen. Y como ya dijimos antes, lo que hacemos en el testing es decir, bueno, de todo ese conjunto completo de datos de entrada, exagerando, elijo uno, veo que funciona, asumo, generalizo y asumo que funciona para todos. Entonces, imaginen que sys es mi objeto de test. ¿Está bien? Si sys es mi objeto de test, sistema, función, lo que sea U el conjunto completo de parámetros de entrada de sys. O sea, el universo completo de todos los datos de entrada de sys están representados por U. ¿Está? Lo que nosotros vimos vendría a ser el testing exhaustivo. Lo que nosotros vimos es, lo que nosotros vamos a buscar es un T que va a ser un subconjunto de U. Y vamos a testear con eso. Y en el mejor de los casos, nosotros aspiramos a que T sea un subconjunto lo más representativo posible de U. Esa sería nuestra situación ideal de testing.
Sin embargo, acá hay un tercer conjunto que aparece, ¿sí? U es el conjunto universal, T es la muestra que yo tomo. El tercer conjunto que no estamos considerando todavía es M. Sea M el conjunto de parámetros de entrada de sys usados por el usuario durante la existencia de sys. O sea, U es el universo completo posible, T es una muestra. El tercer parámetro es el conjunto de datos que efectivamente el usuario usó durante la existencia o el uso del sistema. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es el significado de ese M? ¿Sí? Obviamente M puede llegar a ser U. La realidad es que probablemente nunca llegue a ser igual a U. M va a ser un subconjunto de U, va a ser más chiquito. Y fíjense que entre T y M puedo tener muchas relaciones, ¿sí? Idealmente T debería ser un subconjunto de M, que a su vez es un subconjunto de U. Pero si yo no hago bien mi testing, si yo no elijo bien los datos, podrían llegar a ser conjuntos disjuntos totalmente, ¿sí? Idealmente yo voy a buscar esto, que el de testing esté adentro del usuario, que esté adentro del universo. Entonces, si U es el universal, M es el usado por el usuario y T es el usado por testing, van a tener normalmente esta relación, ¿sí? T está incluido en M, M está incluido en M. A nivel de testing, uno podría pensar, bueno, yo ya sé que no puedo, pero idealmente mi T debería ser igual a U. Sí, pero si M es el que realmente después se termina usando, es mucho más eficiente apuntar T a M que a U. Porque, sí, M es el real. Entonces, si yo pudiese hacer eso, estaría haciendo mucho mejor testing, ¿sí? Entonces, esta es la introducción que a mí me permite hablar de lo que es análisis dinámico y lo que vamos a ver que se llama verificación en ejecución, ¿sí? ¿Cuál es la idea acá? Yo al momento de testear en el desarrollo un software no voy a poder testear el 100% de los datos de entrada, no voy a poder testear U, ¿sí? Tampoco voy a poder testear M, ¿sí? Porque probablemente no lo pueda definir a M. Sin embargo, lo que vamos a hacer es un conjunto de todo eso. ¿Por qué no, una vez que nosotros terminamos de hacer ese T y le entregamos el sistema al usuario, por qué no seguir testeando? Si el usuario va a definir ese M, ¿por qué no usar ese M durante la ejecución de la aplicación como conjunto de testing para mis aplicaciones? ¿Está? O sea, lo que estamos hablando acá es, yo entrego el sistema y de alguna manera sigo testeando, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer eso de una manera prolija? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso sin generar una sobrecarga en el código, sin ensuciar mi código y sin complicar después la vida al usuario? Y ahí es donde aparece lo que vamos a ver hoy, que se llama programación orientada a aspectos. Una belleza de la programación. ¿De qué se trata esto? Esa es una visualización de los paquetes de Apache. Apache es un servidor web, por si no lo conocen. Un servidor web, complejo. Los rectángulos son paquetes. En rojo, ¿sí?, están pintadas, todas son liñitas rojas. Cada línea roja representa una línea de código de Apache relacionada con el parseo de XML, ¿sí? Cuando yo miro esto, mi reacción como ex asistente de TDP es, uy, qué bien modularizado que lo hicieron. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado con el parseo de XML, todo quedó en un solo paquete. Muy bien, muy buen diseño, ¿sí? Esas son todas las líneas de código en Apache relacionadas, ¿sí?, con el registro de eventos, ¿sí? Lo que llaman ellos el login. No el login de un usuario, sino el login de eventos. Registrar que ocurrió algo. Si yo miro eso, mi reacción es, pucha, qué mal modularizado que está. ¿Por qué? Porque las líneas de código relacionadas con este tema están distribuidas por todo el framework. Eso quiere decir que si alguien quiere hacer un cambio en cómo se hace el login, tiene que salir a buscar todas estas líneas de código por todos lados, ¿sí? Está mal modularizado. ¿Está mal modularizado realmente? Esa es la pregunta que se plantea. Plantéense el siguiente requerimiento. Yo les pido en el proyecto de TDP, en algún proyecto, ¿sí?, cada vez que alguien llama al método toString, hay que registrar en una base de datos la hora del llamado, ¿sí? Ese es el requerimiento.
Cada vez que alguien llama a tu string, yo quiero que se registre en una base de datos la hora del llamado. ¿Pueden hacerlo bien modularizado eso? La respuesta es no. Si se les ocurre algo, díganlo, obviamente, pero en un principio la respuesta es no. ¿Por qué? Primero, no puedo redefinir tu string. En algunas clases lo puedo llegar a hacer, pero en clases que sean propias de Java no lo puedo hacer. ¿Sí? Eso me obliga a ¿qué? A hacer lo que veíamos recién en Apache, a salir a buscar todas mis líneas de código que tienen la instrucción toString e inmediatamente abajo agregar las líneas de código necesarias para hacer el registro en la base de datos. No tengo otra forma de hacerlo. No puedo modularizarlo bien a eso. No porque yo sea un mal diseñador o un mal programador, porque el requerimiento que a mí me están pidiendo, si lo pienso en el contexto de un programa orientado a objetos, no encaja bien. Sí o sí tengo que salir a buscar todas las líneas de código. Este tipo de requerimientos en un sistema orientado a objetos es lo que se llama un cross-cutting concern. ¿Sí? Cuando uno piensa en un programa orientado a objetos, esto lo vamos a ver aplicado a objetos. Cuando uno piensa en un programa orientado a objetos, uno lo que tiene son, por lo general, muchas jerarquías de herencias. ¿Sí? Todo arranca con la object y después empiezo a armar mis propias jerarquías de herencia. Cuando yo tengo que hacer algo, es decir, no sé, cada vez que una instancia de la clase auto hace algo, quiero que pase tal cosa. Eso es fácil de representar. ¿Por qué? Porque el requerimiento lo estoy planteando en el contexto de una jerarquía de herencia. ¿Sí? Cada vez que se compra un vehículo, quiero que se registre en una base de datos. Sí, perfecto. Supongo que la clase vehículo tiene un método comprar, que todo el mundo lo hereda. Entonces yo modifico comprar acá, todo el mundo hereda ese comportamiento. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si el requerimiento no está relacionado a una jerarquía de herencia, sino que está relacionado con todo el sistema, es el famoso cross-cutting. Es algo que, en vez de verse desde el punto de vista de la jerarquía de herencia, que es vertical, es algo horizontal a todas las jerarquías de herencia. Y eso no tengo forma elegante hasta ahora de modularizarlo. ¿Sí? Para eso surge Aspectos. Para poder meter en forma elegante este tipo de requerimientos, los cross-cutting. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo lo hace. Lo que vamos a ver acá en la clase es una introducción a lo que es el lenguaje orientado a aspectos y después, más adelante y con Matías, van a ver cómo usarlo específicamente para hacer testing. Aspectos es un lenguaje de programación, lo vamos a ver aplicado en Java, se puede usar para hacer programas, no es que exista únicamente para testing. ¿Sí? Acá es. Esto se puede usar para testing de la manera como vamos a ver. Bien. Lo que les decía recién. Principalmente aspectos se puede utilizar para este tipo de cosas. ¿Sí? De vuelta, son los famosos cross-cutting, cosas que tienen que ver con todo el sistema y no con una jerarquía de herencia. Lo que vamos a ver en particular es la sintaxis de AspectJ. AspectJ es Java con aspectos. AspectJ surge en el 98 en los laboratorios de Xerox PARC, es una extensión de Java, es gratuito, es open source, tiene muy buena integración con Eclipse y yo ahora les voy a hacer después una demo usando Eclipse y es muy sencillo de instalar y de usar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en términos muy generales? ¿O qué es lo que hace AspectJ? Yo tengo mi programa Java en un extremo. El programa Java se comunica con la máquina virtual de Java. Le dice cosas, la máquina virtual ejecuta. Esos son los dos extremos de la interacción. ¿Qué es lo que vamos a lograr con aspectos? Pararnos en el medio de esa interacción y ver pasar las cosas. Yo voy a ver pasar todos los mensajes que tira mi programa a la máquina virtual. Y yo le voy a poder decir a aspectos, cuando veas pasar un toString, hace esto. Cuando veas pasar esto, hace esto otro. En esa posición nos vamos a ubicar. Y además, la otra ventaja de aspectos es totalmente transparente al programa de Java. El programa de Java nunca se entera que están los aspectos ejecutando. Entonces, ¿cuál es la idea? A nivel de testing. Plantea tu testing a nivel de aspectos. Eso va a ser totalmente independiente del código principal de Java. Entonces, yo le puedo entregar todo eso al cliente. No estoy modificando mi código fuente, por lo tanto no estoy agregando potenciales errores. Y después, no sé,
Se lo dejo al cliente un año. Después de un año, lo único que tengo que hacer es sacar la parte de aspectos y nada más. Esto sigue igual. ¿Está bien? A nivel de performance no hay una gran diferencia. Ninguno va a implementar el Counter-Strike en Java. No son ese tipo de aplicaciones. Entonces la performance no es una prioridad. Acá estamos agregando más líneas de código. Sí, pero la performance no se va a ver afectada. Sí, el cliente no se va a dar cuenta de todo esto. Y eso que son lo que suelen decir en algunas aplicaciones, querés enviar analítico al desarrollador, se puede implementar con eso, no necesariamente está hecho. Se podría hacer de esa manera. Sí, totalmente. Otra cosa, el programa principal no se entera que existe AspectJS, pero AspectJS puede acceder al programa principal. O sea, yo puedo tener funcionalidad que es propia del programa principal que la disparo desde aspectos. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona esto a nivel de pseudocódigo? Vamos a hacer esta expresión, ¿sí? Este es mi código Java común. En aspectos lo que vamos a decir es cuando el método toString es llamado, hace esto. ¿Sí? Esa va a ser la estructura general. Dentro de la terminología de aspectos, estos son algunos conceptos que aparecen. Los join points, los point cat, los advice y los aspect. ¿Sí? Estos tres últimos van a aparecer en lo que es el código AspectJS. Los join point son lo que se conocen como los puntos en Java. ¿Sí? Son los puntos que yo voy a estar buscando ver pasar, básicamente. ¿Sí? Los point cat es la forma como yo voy a describir eso cuando veas pasar un toString. Y después los advice y los aspects son efectivamente qué es lo que vos tenés que hacer cuando ves pasar un point cat. Eso es más sintaxis, la vamos a ver un ratito. Bien. Un ejemplo. Imagínense que yo tengo una clase caja de ahorro, Power se llama acá, y tengo un logger de eventos. ¿Sí? Yo lo que quiero es hacer un login de eventos cada vez que se opera con el balance de esta caja. En una versión estándar de Java, yo lo que haría es, bueno, cada vez que deposito, cada vez que retiro, hago el login de eventos y después realizo la cuenta. La idea acá también, atrás de aspectos, es decir, lo que es el login de eventos no es parte de la semántica de una caja de ahorro. O sea, una caja de ahorro es una caja de ahorro, no es un registrador de eventos. Entonces, con más razón o más peso para separar las dos lógicas, porque estoy mezclando cosas que en realidad no deberían estar mezcladas. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer con aspectos? Hacer esta descripción. Fíjense que ahora caja de ahorro hace lo que hace una caja de ahorro. Deposita, retira y nada más. Esto es una clase de AspectJS. ¿Sí? Es un aspect login. Acá tengo la clase logueo que tenía en el programa principal. Y acá lo que digo, después vamos a ver la sintaxis con detalle. Antes del llamado a deposit, hace esto. Antes del llamado a retirar, hace esto. ¿Sí? Entonces, cada vez que se ejecute el programa principal y alguien haga un llamado a deposit, antes de ejecutar el llamado, se van a ejecutar estas líneas de código. Y después se ejecuta el llamado. Y lo mismo pasa con withdraw. ¿Está bien? Vayamos un poco a toda la sintaxis que aparece acá. Primero, yo puedo hacer cosas antes o después de un llamado. Eso lo hago con un before o un after. ¿Está bien? Yo puedo acceder a los parámetros que se les están pasando al método. ¿Sí? Para eso acá lo que estoy haciendo es una declaración de una variable, que en este caso es int, y después digo, el método que quiero que detectes cuando mires pasar las cosas es el método deposit de la clase power que recibe un entero y no devuelve nada. Donde amount es el argumento. Acá lo que estoy haciendo es vinculando esta variable que definí con el argumento del método deposit. Eso me permite a mí después usar ese argumento como parte de lo que quiera hacer yo en la ejecución. ¿Está bien? Esta definición es muy importante. Este es el point cat. Esta es lo que quiero que veas pasar. Y acá está siendo muy específico. Acá está diciendo, cada vez que veas pasar el llamado al método deposit de la clase power que recibe un entero y no devuelve nada, hace algo. Si yo tuviese otro deposit
que devuelve un entero, por ejemplo, son dos cosas diferentes. Y por cómo está expresado esto, ese último deposit que ves que devuelve un entero, acá no lo, o sea, lo vería pasar pero no haría nada. ¿Sí? Y ahí es donde empieza uno a ver el potencial que tiene aspectos. Bueno, esto es lo de las variables que les dije antes. Fíjense, acá lo que estoy haciendo es creando, ¿sí?, mi propio point_cad, que es, lo llamo cambio de valor. Lo que estoy diciendo es, cada vez que alguien llame al método deposit o al método retiro, esto se va a considerar un cambio de valor. ¿Sí? Y después acá lo que digo es, después de un cambio de valor, hace esto. ¿Sí? Como estoy unificando, ya sea por esto o por esto, las dos cosas las quiero detectar en una sola. Y lo hago acá. Y fíjense que acá empiezan a aparecer los asteriscos, que es una de las cosas más lindas que tiene aspectos. Acá lo que estoy diciendo es, cada vez que alguien llame a deposit, punto. Si hay dos clases distintas que tienen el método deposit, acá las veo pasar a las dos y hago cosas con las dos. Y puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, asterisco void myClass.fo int float. Esta definición de un point_cad va a capturar todos los llamados a un método fo de la clase myClass que recibe un entero y un float, que no devuelva nada y no importa la visibilidad del método. Público, protegido, privado, es lo mismo. Y acá arrancamos. En esta no me importa lo que devuelve. Método FOA de la clase myClass, con estos dos parámetros, no importa qué devuelva, o si devuelve algo, igual lo vamos a capturar. Método FOAD con un entero y un float, no me importa la clase, no me importa qué devuelve, no me importa la visibilidad. No me importa la visibilidad, no me importa lo que devuelve, no me importa la clase, no me importa el nombre del método. A mí lo que me interesa es capturar toda aquella cosa que recibe un entero y un float. Capturo lo que sea que tenga parámetros seguido de un float. Capturo lo que sea que tenga más de un parámetro. Capturo todo. ¿Sí? Puedo filtrar por mi paquete, puedo filtrar por herencia. Acá lo que estoy diciendo es, capturo todos los métodos de la clase myClass o aquellas que heredan a través del más de myClass. ¿Sí? Es muy grande el potencial que uno tiene, y estamos viendo una parte de acá, estamos viendo la superficie nada más de los aspectos, al momento de capturar cosas en la descripción. Todo lo que es el chequeo de contratos es muy intuitivo y fácil hacerlo con aspectos, porque si la precondición es que el balance sea mayor a 0, eso lo puedo controlar en aspectos antes del llamado. ¿Sí? Acá lo que estoy diciendo es antes del llamado, y fíjense que acá estoy declarando la instancia que recibe el llamado como power de la clase power y el atributo de entrada. Y acá en el call digo, cada vez que se haga un llamado al método retirar de la clase power que retorna un booleano y recibe un entero, donde el target del llamado es la variable power. ¿Sí? La instancia que recibe el llamado está representada por power y el argumento de entrada es amount. Entonces, no solamente puedo usar amount en mi código, sino que también puedo usar la instancia para consultarle cosas. ¿Sí? Y hacer todos los controles que yo quiero. Lo que estás haciendo después del before es para poder usarlo después. Digamos, ¿Cómo? Que dice before, power, int amount. Sí. Ese nombramiento uno lo hace porque después lo vas a usar. Digamos, ¿sí? Como que estás definiendo las variables que vas a usar. Acá definís las variables y acá en el call las vinculás con cosas del llamado. Y después las usás. ¿Sí? Una postcondición también la podría verificar de la misma manera. ¿Sí? Y fíjense que acá hasta estoy capturando el resultado de la llamada, porque esto es un after. ¿Se podría usar para verificar el Totalmente, así es la idea. Y si quiero hacer un after y un before en todo al mismo tiempo, existe una opción que es el around, que me permite a mí tener, ¿dónde está? Acá, la sentencia proceed.
Yo puedo hacer cosas antes del llamado, después decirle, bueno, anda a hacer el llamado, lo hago con el proceed y después hacer cosas que vendrían con el after. ¿Sí? Todo eso en uno solo en el arrow. ¿Qué hace esto? Captura todos los llamados a excepciones. Después que alguien lance una excepción, vos podés hacer esto. No importa quién lo lanza, ni de dónde, ni qué tipo, no importa. Cada vez que alguien lance una excepción, pum, esto lo captura. Y esta referencia a this join point hace referencia a quién fue el que lanzó la excepción. Entonces vos podés hacer un logueo de todos estos eventos con una sola línea de código. Y no estar saliendo a buscar cada lugar donde se saca una excepción para agregar la línea de logueo. En este caso, por ejemplo, de vuelta seguimos con el balance y el power. Fíjense que acá estoy definiendo un point cat sobre un atributo. ¿Sí? Acá lo que estoy diciendo es, voy a hacer un point cat sobre la escritura de un atributo, la modificación de un atributo. ¿Está bien? Entonces, cada vez que alguien, en este caso antes que alguien modifique un atributo, yo quiero hacer algún control. ¿Sí? Esto lo llama el write, es un set, cada vez que alguien setee el atributo balance de power, ¿sí? Donde balance es el argumento, y acá defino before la modificación del atributo que acá se llama balance, pregunto si se verifica o no el invariante. ¿Sí? Esto yo puedo también declarar warnings y errores. O sea, puedo hacer cosas durante la ejecución, pero puedo hacer cosas también al tiempo de compilación. Y las puedo declarar también con aspectos. En este caso estoy declarando un warning para cada vez, ¿cómo era esto? Que dentro de este paquete alguien modifique un atributo que no es público dentro de un método que no se llama set. ¿Sí? Acá lo que estoy diciendo es, cada vez que alguien modifica un atributo que no es público, ¿sí? Y la modificación no viene desde un método que se llama set, quiere decir que alguien está modificando algo privado desde un método que no está pensado que sea el modificador de ese atributo. Eso declarármelo como un warning. ¿Qué es eso? Hay un libro que se llama AspectShape que queda en la página web para que lo miren, y lo que les voy a mostrar ahora. Evitar todos los prints por todos lados, ¿no? Totalmente. No, te cambia la vida. Este es, bueno, Eclipse, ya lo conocen. Esto está sacado de la página web de Eclipse. Si ustedes la buscan. Es este proyecto, si trabajan con Eclipse. La última versión de Eclipse que está vinculada con este proyecto es la 4.4, que no es la última versión de Eclipse. ¿Sí? Entonces, si quieren hacer pruebas, yo les recomendaría bájense la 4.4 por separado y trabajen sobre esa por separado. ¿Sí? Lo que ustedes van a tener que hacer, si quieren hacer pruebas, es crear un proyecto nuevo de aspectos. Que es un proyecto de Java. Y sobre este proyecto uno puede crear aspectos y clases Java estándares. Si uno quisiera a un proyecto que ya tiene, como el de TDP, agregarle aspectos, uno lo que tiene que hacer es crear el proyecto de aspectos, importar todas las clases, eso sigue funcionando como un proyecto Java, y empezar a tirar los aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, en este código tengo la caja de ahorro, como había mostrado antes, un balance, depositar y retirar, y definí este aspecto. ¿Sí? El aspecto se llama control, es un before sobre una variable que defino que se llama dinero. El before lo defino sobre el llamado al método depositar de la caja de ahorro, que recibe un entero y no devuelve nada.
con el argumento dinero vinculado al argumento de entrada, y lo que hago es un print line, ¿sí? Se realiza un depósito por tanto dinero. ¿Está bien? Entonces, esto acá en main, lo que hago es crear una caja de ahorro, hago un depositar, un retirar y un depositar. Fíjense que acá el aspecto lo estoy vinculando a depositar solamente, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecute esto, me está detectando dos llamados a depositar, el llamado por 100 y el llamado por 1000. ¿Sí? Esas líneas son esas. ¿Está? Si yo esto lo ejecuto, fíjense que al momento de ejecutar puedo ejecutar como un aspecto Java o solamente como Java. Si esto lo ejecuto como Java solamente, no debería haber pasado eso. No, después veo por qué pasa eso, pero no debería pasar eso. Si yo te lo ejecuto como Java nada más, debería ignorar los aspectos. Eso es lo que debería pasar. Entonces, ¿queda claro lo que estamos haciendo acá? Yo lo que podría plantear, o lo que hice en otro ejemplo, es la misma caja de ahorro, el mismo main, pero ahora lo que dije fue before un llamado a cualquier método de la caja de ahorro que reciba un entero y devuelva nada, hago este mensaje. El asterisco ahora me permite detectar tanto el depositar como el retirar. Entonces, si yo ejecuto esto, ahora me detecta las tres operaciones. ¿Sí? Obviamente que, de vuelta, si yo ahora tuviese algo así, ¿por qué no? Bueno. Yo ahora lo que tengo es un tercer método que devuelve algo. Fíjense que ya ese no está siendo capturado acá, porque estamos hablando de métodos que no devuelven nada. Entonces, si yo agregase esta línea, ahora la va a ignorar. ¿Por qué? Porque el point cat que yo estoy definiendo no machea con uno de los mensajes que debe pasar, que es el de la booleana. Que obviamente eso, si yo ahora hago esto, debería arreglarse. Y ahora sí lo veo pasar. ¿Está bien? Y el último ejemplo, esto después si ustedes instalan, cuando se instalan el plugin de aspectos, les baja un montón de ejemplos para ver. Uno de los ejemplos es fíjense que acá estoy declarando un error con aspectos. Estoy diciendo, cada vez que alguien llama a system.out dentro del paquete demo, tirame este mensaje de error. Y efectivamente Eclipse me tira el mensaje de error. ¿Sí? Esto podría hacerlo, cambiarlo por... Fíjense que desapareció el error, pero ahora tengo un warning. Entonces, no solamente lo que es un testing dinámico, sino que un testing estático también lo puedo definir a nivel de aspectos. ¿Sí? Políticas de acceso a atributos, política de acceso a funciones. Alguien podría decir, que no está mal decirlo en TDP, dejen de usar el fucking system.out.println, dejen de mostrar cosas por consola, sean más prolijos. Bueno, una forma de enfatizar eso es a cada proyecto agregarles este aspecto. ¿Sí? Y que les tire un error si usan el system.out.println. Está muy bueno y abre la cabeza a muchas cosas al momento de programar. Muchos controles que ensucian el código tranquilamente se pueden sacar afuera con aspectos. ¿Sí?
Y aspectos, una vez que esto se compila, se termina compilando en código Java, por lo tanto no requiere nada diferente en la máquina del cliente. ¿Está? Está bueno tenerlo en cuenta, está bueno probarlo, tanto para testing, que es lo que vamos a hacer acá en la materia, pero también como una forma de organizar mejor el código en general en cualquier aplicación. Así que bueno, chusmenlo. Creo que eso era... Este libro también es más a los bifes de AspectJ, más como un libro de referencia, y lo pueden leer gratuito ahí, está completo. Y eso era la clase de hoy. Aspectos está bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. No es una técnica de testing, aspectos, es básicamente una forma de encarar el testing y está bueno mirarlo y está bueno probarlo. Hay un montón de tutoriales en internet si lo que quieren es probar aspectos. Lo primero que deberían hacer es bajarse el 4.4 de Eclipse y después es simplemente bajarse llega hasta el 4.6 ahora. Bueno, vean esto. Una vez que se lo instalan van a tener el compilador incluido y también les aparece esta opción, diferentes ejemplos de aspectos. Poder ir chusmeándolo y ver todas las cosas que pueden hacer. La verdad que está muy bueno y es muy útil. Nada más, seguimos.